Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que me escuchan a través de este sistema. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Estamos contentos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, si nos apoyamos en la palabra de Dios, vamos a estar firmes, porque Jehová guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Yo creo que Dios en esta tarde tiene una palabra especial, una palabra poderosa para cada uno de vosotros. Usted que está en su casa, aleluya, regocíjese, cante, alégrese a Dios, porque su palabra en esta tarde nos vivificará. Su palabra en esta tarde nos bendecirá. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Aleluya. Es viva, es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y esta palabra que va a ser predicada en esta tarde, yo estoy seguro que Dios va a ministrar a nuestras vidas. Amén. Cualquiera que sea tu necesidad, la palabra de Dios es suficiente para suplirla. Amén. Así que en esta tarde nos gozaremos, nos alegraremos en nuestro Dios. Amén. Quiero en esta tarde predicar la palabra de Dios de acuerdo a como el Espíritu Santo de Dios me ha dirigido. Y quiero predicar en el Evangelio según San Juan. Si usted tiene su Biblia por ahí, por favor, y quiere compartir conmigo, puede hacerlo. San Juan capítulo 9, vamos a considerar los versos del 1 al 11. Aleluya. San Juan capítulo 9, los primeros 11 versículos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Aleluya. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces les dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, quiero predicar y he puesto como título a este mensaje: la lógica humana y la realidad de la vida. Amén. Escuche este título: la lógica humana y la realidad de la vida. ¿Qué es la lógica? Bueno, de acuerdo al diccionario de la lengua española, la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del conocimiento científico se conoce bajo el nombre de lógica. Lo repito de nuevo: la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del conocimiento científico se conoce bajo el nombre de lógica. En otras palabras, podríamos decir que la lógica estudia los métodos y los principios adecuados para identificar de forma correcta, a razonamiento, lo que está correcto o no. Amén. Aleluya. La realidad de la vida
es que la lógica, aunque es muy importante en nuestras vidas para tomar decisiones, para hacer el uso de nuestra razón, no todo el tiempo hacemos las decisiones correctas. Es decir, que la lógica es importante para nosotros, porque cuando el uso de razonamiento es importante, pero no todo el tiempo que usted y yo hacemos decisiones estamos correctos. Es decir, que la lógica falla. Lo único que no falla es el Espíritu Santo de Dios. Y de eso en esta tarde es que yo te vengo a hablar. La palabra de Dios nos exhorta que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Hay personas que se dejan guiar de la lógica. Hay personas que todas las cosas que hacen, las hacen basado en la lógica. Pero qué lindo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nos dejemos guiar, que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo y no por la lógica. Porque el que se deja dirigir por la lógica, tarde o temprano, se va a equivocar, tarde o temprano va a errar, pero el que se deja guiar por el Espíritu Santo, aleluya, no va a tropezar, porque el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El cristiano que vive su vida a expensas de las experiencias humanas, lo que ven sus ojos, lo que oyen sus oídos, o lo que sienten, pueden errar. Si usted es un cristiano que está viviendo esta vida de acuerdo a lo que usted está viendo, de acuerdo a lo que está oyendo, o de acuerdo a las cosas que están a su alrededor, para usted tomar una decisión en su vida, puede ser que usted cometa un error. Pero si se deja guiar por el Espíritu Santo en todas las decisiones que usted haga, yo le aseguro que usted va a estar bien. Amén. Entonces, el cristiano no puede vivir por lógica, hermano. Aunque la lógica es importante para nosotros, usar en muchos momentos tenemos que usar la lógica. Tenemos que usar el razonamiento. Amén. Pero la lógica para el cristiano que vive por lógica es un cristiano que no avanza. Es un cristiano que está detenido. Es un cristiano que se va a errar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Bueno, porque la vida cristiana, el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir por fe y no por vista. Amén. Usted y yo estamos llamados a vivir este caminar por fe y no por vista. Gloria sea el nombre del Señor. Porque las cosas que se ven, dice la palabra, y ahí es donde la palabra y la lógica muchas veces no concuerdan. Amén. Porque la palabra dice que las cosas que se ven son temporales. Pero ¿cómo le aplicamos a la lógica? Y las cosas que no se ven son eternas. La lógica para las cosas eternas, las cosas que no se ven, no tiene sentido. Porque la lógica tiene que ver. La lógica tiene que oír, pero las cosas que no se ven. Oye, pero ¿cuáles son las cosas que no se ven? Para la lógica es muy difícil ajustarse a esta clase de pensamiento. Las cosas que no se ven. Pero la Biblia dice que las cosas que no se ven son eternas. Pareciera ser una contradicción. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que no es una contradicción, porque la Biblia es real y verdadera. ¿Cómo puedo yo enfocarme en algo que no se ve? Pero cuando soy dirigido por el Espíritu, cuando soy guiado por el Espíritu, entonces entiendo lo que el Espíritu está hablando en esta declaración. Que las cosas del Espíritu, las que no se ven, pero son real, aleluya, son eternas. Mi alma alaba a Dios. Lo físico y lo material versus lo invisible y lo espiritual. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Yo no sé en esta tarde si tú estás tratando de resolver lo que está pasando en tu vida a través de la lógica humana. Yo quiero decirte que muchas veces el uso de la lógica, de tu razonamiento,
para resolver tu situación, lo que puede hacer es hundirte más en tu situación. Muchas veces el tomar unas decisiones basado en los razonamientos y la lógica humana esa determinación puede estar incorrecta. Y por eso en esta tarde Dios ha querido hablarnos de estas cosas, para que nosotros podamos entender como cristianos, como pueblo de Dios, aleluya, que nosotros tenemos que apoyarnos en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que hablar en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo en el Espíritu. Aunque parezca de loco, aunque nos digan loco, el que vive en el Espíritu, camina en el Espíritu, piensa en el Espíritu, es bendecido, es prosperado y todo lo que hace les tiene que salir bien. Porque es el Espíritu de Dios que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En el Salmo 73, ahí encontramos al salmista. Porque la lógica nos dice a nosotros, oiga lo que nos dice la lógica, que el dinero es necesario para nosotros poder vivir bien. Eso no dice la lógica. La lógica dice que el dinero es necesario para poder vivir bien. Porque todas aquellas personas que tienen dinero, lo catalogamos como que viven bien. Wow, esa persona tiene dinero, mira cómo vive bien. Porque así es que actúa la lógica humana. Por eso hoy en día mucha gente se está afanando por tener mucho dinero para poder vivir una vida mejor, para poder vivir una vida bien. Mas, sin embargo, la Biblia lo contradice. La Biblia dice, aleluya, que de qué le vale al hombre que gane el mundo entero y al final de todo pierda su alma. En otras palabras, usted y yo también hemos oído de personas que aún tienen mucho dinero, pero viven una vida miserable. Gente que tiene mucho dinero, muchas riquezas en esta tierra, pero no tienen un vacío, se sienten miserables. Amén. Entonces, cuando la lógica dice que el dinero es necesario para vivir bien, la palabra de Dios dice lo contrario. Lo único que usted y yo necesitamos para vivir bien es tener a Cristo en el centro de nuestro corazón. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Aleluya. El que tiene a Cristo no necesita de nada, porque Él lo llena todo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros en estos tiempos nos metamos en el Espíritu de Dios, en las profundidades de Dios? Porque si nosotros nos ponemos a analizar las cosas que están pasando, las cosas que estamos mirando, las cosas que están aconteciendo, a darle el entendimiento a través de nuestra lógica, hermanos, vamos a errar, nos vamos a detener y nos vamos a desviar. Aleluya. En el Salmo 73, la palabra de Dios nos habla de un hombre con principios fundamentales en la palabra de Dios. Un hombre que conocía los principios y las cosas de Dios. Y esto me gusta porque este es un ejemplo de la realidad humana. Y quiero ir al Salmo 73 contigo. Y quiero compartir unos cuantos versos para que tú entiendas. Porque el Salmo 73 no me está hablando a mí de un hombre que no conocía a Dios. No me está hablando de un hombre que no tenía principios de la palabra. En lo que te quiero decir es que hay que tener cuidado. Porque el Salmo 73, este hombre empieza declarando, diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sí, un hombre que entiende que Dios es bueno. Dios es bueno para Israel, Dios es bueno para los limpios de corazón. Y él empieza a certificar y dice, por cuanto a mí, por poco rebala mis pasos. Por poco me aparto del camino. Por poco hago una estupidez. ¿Por qué?
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, ¿qué le pasó a este hombre? Cuando tú empiezas a dejarte guiar por la lógica y no por el espíritu, empieza a mirar las cosas que están a tu alrededor. Cuando eres guiado por el espíritu, tú miras las cosas del reino. Las cosas que están en tu corazón son las cosas del reino. Tu tesoro está en las cosas del reino. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros tenemos que hacer tesoro, no en esta tierra. La lógica dice, ¿cómo que no? ¿Y qué tú le vas a dejar a tu hijo? ¿Y qué tú le vas a dejar a tu familia? Pero la Biblia dice que no hagamos tesoro en el cielo. Perdón, que no hagamos tesoro en la tierra. Que hagamos tesoro en el reino de los cielos, donde la polilla ni el ladrón puede entrar. El mejor legado, la mejor herencia, el mejor tesoro que tú puedes dejarle a tu familia es el legado de Cristo. Que le sirvan a Cristo, que conozcan a Cristo, que vivan para Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero la lógica te dice, no, el dinero es importante. Porque ¿qué? ¿Y cómo esos muchachos van a vivir? Tiene que hacerle, tiene que dejarle. Pero fíjese esto lo dice la lógica. Pero este hombre, este salmista, dice, por poco rebalan mis pasos, porque tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se ve? La lógica empezó a trabajar en este hombre. ¿Y cómo es posible que yo, que temo a Dios, que le sirvo a Dios, que soy un hombre bueno, que me deleito en los caminos del Señor, esté viviendo de esta manera, oiga, sin nada? ¿Qué está diciendo ahí? Que la lógica empieza a decirle, lo que tú tienes de Dios, eso no significa nada. Porque no era que él no tenía nada, hermano. Porque el que tiene a Dios, dice la Biblia, que lo tiene todo. Porque Dios lo llena todo. Pero este hombre se empieza a sentir que no tiene nada. Porque la lógica le dice, mira cómo prosperan estos impíos. Mira con cuántas riquezas alcanzan estos impíos. Estos impíos no tienen temor de Dios. Estos impíos, gloria sea el nombre del Señor, viven una vida de esa manera. No tienen temor de Dios, se mofan de Dios, hablan mal de Dios, no respetan a Dios. Mas sin embargo, mira cómo han prosperado. Mira cómo son bendecidos. Mas sin embargo yo, que me he guardado para Dios, que estoy dispuesto a hacer la obra que Dios me ha enviado, a hacer la cosa que Dios me ha dicho, estoy en necesidad. Y empezó a cavilar, y empezó a pelear con Dios. Porque la lógica, hermano, hay cosas que usted tiene que entender. La lógica te va a hacer errar. Gloria sea el nombre del Señor. Este hombre empezó a pelear con Dios. Este hombre empezó a decir, en vano yo he limpiado mi corazón. En vano le sirvo a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día quizás, porque están pasando por una situación, se ponen a decirle, aleluya, en vano yo le serví a Dios? Antes estaba yo mejor. Antes en el mundo vivía mejor. Antes en el mundo tenía esto. Antes en el mundo tenía otro. Y ahora que le sirvo a Dios no tengo nada. ¿Quién te dijo que tú no tienes nada? Eso te está diciendo la lógica. Porque tiene que haber una distracción en tu vida. Cuando tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Yo no sé qué más puede pedir una persona que tener a Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué más puede pedir un ser humano en esta tierra que tener a Dios? Aleluya. Tener al dador de la vida. Tener al que hizo los cielos y la tierra. Tener a aquel, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Al Dios Todopoderoso en ti. Al Dios eterno. Y este hombre empieza a decir tantas cosas. Pero qué bueno es Dios. Para que usted vea que la lógica versus la realidad de la vida humana. Este hombre, después de haber amargado su vida, este hombre, después de hacer todo lo que estaba haciendo, él mismo testifica y dice, mire qué fácil se le resolvió el problema. Quizá el problema tuyo, la resolución, ¿dónde está la solución de tu problema? Que tú necesitas entrar al santuario de Dios.
que tú necesitas entrar de nuevo a tener una intimidad con Dios. Que tú necesitas de nuevo entrar a buscar a Dios con todo tu corazón, porque has descuidado esa presencia, has descuidado esa relación con Dios, y hoy está lógicamente analizando, están metidos en camisa de 11 varas, porque lo que usted necesita es acercarse a Dios. Este hombre, gracias a Dios por su misericordia, él mismo dice, hasta que yo entrando al santuario de Dios. Es decir, estaba lejos del santuario. Eso me quiere decir a mí que él se había alejado de llegar al templo, a la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no nos estamos afanando? Haciendo cosas porque la lógica humana nos dice que tenemos que tener esto, tenemos que alcanzar esto, y vamos descuidando lo que verdaderamente tiene importancia, la relación con Dios, la presencia de Dios. Entonces después, ¿qué pasa? Que el espíritu va muriendo. Entonces nos sentimos de esa manera. Ya no queremos ir al templo, ya no queremos compartir con las cosas espirituales, ya no queremos, porque ya no tenemos. Y esto mismo le pasa a este salmista. No estaba yendo a donde tenía que estar, a donde tenía que ir, a la casa de Dios. Pero después testifica, hasta que entrando en el santuario de Dios, entonces pude entender cuáles son el fin de esta gente. Hasta que entrando en el santuario de Dios, mis ojos otra vez fueron abiertos. La revelación de Dios vino a mi vida. El conocimiento de Dios vino a mi vida. Porque donde no está el Espíritu Santo de Dios para dirigir tu vida, tú vas a errar. Porque eso es lo que la lógica te dice. Trabaja. Amontona para que mañana tú estés bien. Mas sin embargo, ¿qué te dice la lógica acerca del espíritu? Que eso no tiene importancia, porque las cosas que no se ven para la lógica no tienen importancia. Pero para el espíritu sí, porque el espíritu dice que las cosas que no se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas, perdón. Amén. Entonces, ¿qué sucede con este hombre? Se le resolvió el problema. El problema tuyo hoy en día se puede resolver, ¿tú sabes dónde? En la presencia de Dios. El problema tuyo se puede resolver en la presencia de Dios. Aleluya. Tú sabes muy bien que hay problemas y hay cosas que ni el dinero lo puede solucionar. Pero Dios lo soluciona. Aleluya. Hoy en día la lógica otra vez vuelve a enseñarnos que no es correcta. Porque muchos hombres murieron en esta temporada con mucho dinero y su dinero no lo pudo salvar. Su dinero no le permitió a sus pulmones desarrollar oxígeno cuando ellos lo estaban necesitando. Y murieron. ¿Cuánta gente con dinero no murieron? Millonarios. Con todo su dinero murieron. Pero la lógica te dice que se necesita dinero para vivir bien. Pero la palabra te dice que eso no es lo más importante, que lo más importante son las cosas espirituales. Y esto es importante, porque hoy estamos hablando de la lógica versus la realidad de la vida. En Mateo capítulo 16, también podemos ver una historia donde podemos entender que muchas veces Satanás puede influenciar nuestra manera de ver y de pensar a través de la lógica humana. Satanás puede influenciar, oiga bien, nuestro razonamiento, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar las cosas a través de la lógica humana. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado eso cuando usted está un poco confundido? O cuando usted está un poco estresado, que ve cosas que parecen ser y no son. Oye cosas que usted cree que le dijeron que no son. Pero si te deja dirigir por el Espíritu de Dios te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios te va a encaminar a las cosas espirituales. Fíjate la historia que nosotros encontramos en Mateo 16, del 21 en adelante. Llega el momento donde Jesús reconoce que vas a morir. Vas a morir en la cruz.
Y empieza a decirle a sus discípulos que él va a morir, la muerte que él va a tener, para que ellos no se desanimen. También le está diciendo, va a pasar esto, voy a morir, pero también voy a resucitar. Aleluya. La lógica de Pedro, influenciada por Satanás, dice que empieza a llamar a Jesús y empieza a decirle, maestro bueno, ¿cómo es posible que tú vayas a hacer esto? Yo no creo que es justo que tú vayas a hacer esto, que vayas a morir, que dé tu vida. Maestro, empieza a reconvenirle al Señor para que no haga lo que su padre le envió. ¿Cuántas veces Satanás no quiere poner en tu mente, aleluya, a través de la lógica, influenciar tu lógica para ponerte cosas en tu mente y en tu corazón para que tú no hagas lo que Dios te dijo que haga? Y empiezas tú a pensar en la lógica, oh sí, porque yo no sé cómo voy a poder hacer esto, y yo no sé si lo voy a poder hacer, y yo creo que esto no se va a poder, y la lógica empieza ahí a decirte cosas. Cuando viene a ver, termina haciendo lo que la lógica te está diciendo y no lo que Dios te dijo que hiciera. Pero qué bueno que cuando Pedro empieza, hermano, y con una carita de virtud, que cualquiera lo mire y dice, oye, este hombre está en lo correcto. Quizás Pedro con los lagrimones diciéndole a Jesús, ay maestro, ¿y cómo va a ser posible que tú vayas a morir de esa manera? No. No es bueno que esto a ti te acontezca, pero cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu, tú puedes entender cuando Satanás trata de influenciarte a ti para cambiar tu manera de pensar. Y Jesús, mirando a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hoy en día tú tienes que hacer lo mismo a esa gente que te quieren influenciar, a esa gente que te van a hacer desviar de lo que Dios te ha dicho. Ponerte en la roca y decirle, apártate de mí, Satanás, porque lo que Dios me dijo que haga, eso es lo que voy a hacer. Ay, pero ¿y por qué tú vas a hacer eso? Tú sabes cómo son la gente. Ay, ¿por qué tú vas a hacer eso? ¿Y qué tú vas a hacer con esto? ¿Y qué tú vas a hacer con lo otro? No, lo importante es que tú hagas lo que Dios te dijo que haga. En el centro de su voluntad, haciendo lo que Dios te dijo que haga. No importa. Sí, porque hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hasta con quién nosotros nos asociamos. El que está viviendo en el Espíritu tiene que juntarse con gente que vive en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted vive en el Espíritu y usted se junta con un cristiano que lo que hace es pensar a través de la lógica, te puede desanimar. No va a entender tu sueño, no va a entender tu llamado, no va a entender lo que Dios te dijo que haga. Tú en el Espíritu empiezas a contar y a decirle cosas, y él con la lógica te dice, ay no, yo no creo que esto es posible. Ay no, pero no hagas esto. Y empieza con la lógica a darte unos consejos que te pueden desanimar. Aleluya. Por eso es importante que la mujer de Dios y el hombre de Dios que está caminando por fe, que está viviendo por fe, que está viviendo dejándose dirigir por el Espíritu Santo, busque compañía, busque asociación de gente que también caminan y viven en el Espíritu. Pastor, ¿qué usted está hablando? Ah, pero mire, cuando María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿qué dice la lógica? ¿Y usted cree que eso es posible para la lógica? Que una mujer quede embarazada por obra del Espíritu Santo. Si María se va donde estas mujeres, que lo que hacen es pensar por la lógica, que lo que están en el cha-cha-cha, a decirle, ay, estoy embarazada porque el Espíritu de Dios vino sobre mí. Ay, mi mamá, ¿qué le van a decir? Muchacha, tú te estás volviendo loca. ¿Qué está pasando? Y esa locura, María. Pero dice la palabra de Dios que María cogió para donde Elizabeth. Elizabeth es una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer llena de Dios. Y cuando María llegó a la casa y dio la salutación, el Espíritu Santo de Dios impactó a Elizabeth de tal manera que el niño de Elizabeth se atravesó en el vientre. Y ella tuvo que decir, bendito es el que está en tu vientre, mujer. Porque desde que entraste a mi casa, el Espíritu de Dios confirmó que lo que tú llevas es el ser de Dios en tu vida. ¿Te ves? Pero si
se va donde una gente, un cristiano, una vida que lo que están pensando por la lógica, a decirle, mira, tú sabes la experiencia que yo tuve. El ángel de Jehová vino sobre mí en sueño y me dijo que yo voy a concebir al Salvador del mundo. ¿Qué? Ay, sí, que no. Lógica, la lógica no entiende esto. Por eso es importante que tus problemas, por más grandes que sean, tu situación, por más difícil que sean, tú la hables y la consultes con gentes espirituales, con gente del reino, con gente que creen que si tiene fe todo es posible, con gente que le han creído a Dios de que nada es imposible para Dios, con gente que dicen Jehová tiene poder para resolver cualquier situación. Pero si te va donde estos cristianos, estas vidas que lógicamente se ponen a analizar el sistema, muchachos, termina tú como el salmista, desviándote, tus pies van a resbalar. Por eso Jesús, cuando Pedro le viene con esa acción, que aparentemente, hermano, parece una acción verdadera, porque viene hasta con llanto. ¿Y cómo tú vas a morir? Oh, Pedro, ¿por qué te pasa? Para que usted vea, pero ese Pedro que le está diciendo a Jesús eso, cuando usted analiza la palabra, o va a la palabra unos versículos antes, es el mismo Pedro que le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló la lógica, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Pero parece que llegó un momento donde Pedro se distrajo y el enemigo empezó a influenciar ese pensamiento. Maestro, ¿y cómo tú vas a morir? No, hombre, tú no tienes que morir. Que tal cosa no te acontezca. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me es necesario morir. En otra palabra, me es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Es necesario hacer lo que Dios me ordenó hacer. Amén. Entonces, hermanos, para la lógica humana, es importante. Yo no te vengo aquí a decir que no es importante la lógica humana para nosotros, porque tenemos que usar el razonamiento. Pero el razonamiento, aleluya, si tú vas a actuar en el caminar cristiano todo el tiempo con el razonamiento, lo que tu razonamiento te diga, tú vas a terminar errando. Vas a terminar deteniéndote y vas a terminar apartándote del camino del Señor. Porque va a llegar un momento donde el razonamiento y la fe en Dios no van a conceder. Entonces, en vez de razonamiento, o la fe en Dios, o el Espíritu de Dios, la decisión tú vas a tener que hacerla. Pero si eres dirigido por el razonamiento, vas a terminar desviándote. Aleluya. Pedro no pudo influenciar a Jesús porque Jesús estaba enfocado en lo que su padre le dijo. Cuando un cristiano, cuando un hermano está enfocado, tiene una convicción. No lo que tú estás sintiendo, no. Porque el sentimiento te puede traicionar. Es convicción. El Dios que te llamó. El Dios que te dijo, al que yo llamo respaldo. El Dios que dice, yo te voy a suplir. El Dios que dice, yo soy tu ayudador. El Dios que dice, yo soy tu sanador. Y la lógica te dice, pero ¿cómo puede ser que Jehová sea tu ayuda? ¿Cómo puede ser que Jehová te vaya a suplir? ¿Cómo puede ser que Jehová haya hecho? Y mira la situación que tú estás viviendo. Porque la lógica mira la situación. La fe mira más allá de la lógica. Amén. La fe mira las cosas que no se ven. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la realidad de la vida es que nosotros andamos por fe y no por vista. La realidad de la vida es que las cosas espirituales que no se ven son eternas. Y muchas veces, aunque tú no estés viendo, el Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu vida. El Espíritu Santo de Dios que se movía sobre las aguas en el principio, está trabajando, arreglando el terreno. Pero sin embargo, como no se ve, la lógica te dice, tú estás solo. Pero no es que tú estás solo.
es que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Es que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Mi alma alaba a Dios, pero hay que creerle a Dios. No por la lógica humana, sino por la fe. La lógica llevó a la mujer de Job a decirle, pero la lógica es que, hermano, es que la lógica, hay que tener cuidado con la lógica. Yo no sé lo que tú estás pasando en tu vida, ni las decisiones que tú vas a tomar en estas últimas 24 horas basadas en lo que la lógica te está diciendo. Detente si vas a tomar una decisión en tu vida y lo está haciendo basado en lo que la lógica te ha dicho, lo que tú has recopilado de la lógica y dice, esto no puede ser, no. Detente, porque si toma una decisión basado en la lógica, puede ser que cometa un error. Y por eso Dios ha venido a hablarte en esta tarde, porque la realidad de la vida es que deja que el Espíritu Santo de Dios te dirija. Porque antes te ceñías tú, antes iba donde quería, antes decía lo que quería decir, antes actuaba como quería actuar, pero ahora el que te ciñe es Cristo. Ahora, si estás en Cristo, el que te dirige es el Espíritu Santo. Gente que quiere seguir tomando decisiones basadas en la lógica humana, en la sabiduría. No, sí. Yo tengo experiencia en esto. Antes yo lo hacía así, antes me pasó esto. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. No, porque a mí me pasó eso antes, pero ahora que está en Cristo, te ciñe Cristo. Te dirige Cristo. Deja que sea el Espíritu Santo que te dirija. No trate de tomar decisiones basadas en lógica humana, en razonamientos humanos, porque en Dios la lógica no vale nada. Y estamos hablando aquí la palabra. La mujer de Job, la lógica le dice, pero ¿cómo Dios puede estar contigo? Después de todas las calamidades que te han pasado. ¿Sabrá Dios cuántas veces Satanás ha influenciado tu pensamiento para decirte, pero ¿cómo que Dios está contigo? Tú no estás viendo cómo tú estás y todas las cosas que te pasan. Y esto es una tras de otra. Ajá. Y empiezas a razonar lógicamente y puedes creer lo que te está pasando y decir, oye, pero cuidado si Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿cómo sabemos que Dios no se ha olvidado de ti? Tú sabes cómo tú sabes cuando tú pones la fe, cuando tú pones las cosas del Espíritu a funcionar en el santuario, cerca de Dios. La lógica es que con todo lo que te ha pasado, que con todo lo que te ha sobrevenido, todavía está de pie. ¿Por qué? Porque Jehová te ha sustentado. Con todo lo que te ha venido, con todo lo que te ha atravesado, hoy en día está de pie. ¿Por qué? ¿Por tu propia fuerza o porque Jehová te ha sostenido? Entonces tienes que decirle a la lógica, aleluya, que aunque esté caído, no estoy destruido. Aunque esté cansado, no estoy derribado, porque Jehová es quien me sostiene. La lógica le dijo a esta mujer, mira, oye, tú no oyes cómo está tu marido todavía. Después de todo lo que le ha pasado, cuántas cosas le han venido una tras de otra. Después de perder sus hijos, después de perder todos sus bienes, después de perder su salud, lo ha perdido todo, está en el suelo, mira cómo está y todavía mantiene su integridad. La lógica de esta mujer le dijo, oye, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes cuál es la solución a tus problemas? Maldice a ese Dios que tú dices y acábate de morir. Aleluya. Pero aún así, en medio de esa aflicción, Job pudo profetizar, aleluya, pudo hablar y profetizar la resurrección de Jesucristo. En esa condición pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra, Él se levantará. ¿Tú sabes lo que dijo? Profetizó la resurrección de Cristo. Que si Jesucristo después de estar muerto resucitó, a mí en esa condición Él me puede levantar también. Porque yo sé que Él vive.
Y si Él vive, aunque yo esté en esa condición, Él a mí también me puede levantar. Pero la lógica humana, esta mujer le dijo, no, chacho, nadie, ni el médico chino, ni el mejor médico lo sana. Nada. Tenemos que tener cuidado porque la lógica versus la realidad humana que nosotros estamos viviendo es que tenemos que apoyarnos en Dios. Es que tenemos que creer lo que dice la palabra. Esto no pasará de moda. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Amén. Hay mucha gente que está diciendo que ya la palabra de Dios es algo obsoleto, es algo que pasó. No, la Biblia dice que la palabra de Dios pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero su palabra no pasará. Su palabra es real y verdadera. Aleluya, la lógica. Hermano, hay muchos cristianos que son, how we say the word, logistic. Que lo de ellos es la lógica. La lógica dice que el ser humano, la gravedad del ser humano, el hombre no puede caminar sobre el agua porque se hunde. Esa es la lógica humana que dice eso. ¿Verdad? Todo el que quiera caminar en el agua se tiene que hundir de acuerdo a la lógica. Pero Jesús hizo a Pedro romper las barreras de la física y de todas esas leyes que él mismo fue el que creó. Y Pedro pudo caminar en el agua. Ahora, la lógica a Marta, la hermana de Jesús, le hizo decirle a Jesús, oiga esto, porque es importante que usted piense en lo que Dios te está hablando. Oiga lo que la lógica le hace decir a Marta. Mandaron a buscar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Cuando tenemos pensando las cosas, aleluya, oh mi alma alaba a Dios. Recibe esta palabra, tú que estás oyendo este mensaje. Cuando la lógica nos dice a nosotros que Jesús tiene que venir para que algo suceda, es porque algo está mal. Y te voy a explicar por qué. Fíjate para que tú veas cómo es esto. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque Marta era una mujer de fe. Y miren la manera que pensaba. ¿Usted ve lo que pensaba Marta? Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, en medio de su situación, se puso a pensar en la lógica y el enemigo influenció su mente, su manera de pensar. Y mire la palabra que pronuncia. Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Que eso es la lógica. Mas sin embargo, el centurión, que no conocía, era un hombre que no conocía a Jesús. Cuando su hijo estaba enfermo, que Jesús le dijo, bueno, pues vamos para allá, porque y él le dijo, no, tú no tienes que ir a mi casa. Yo sé que tú eres el omnipotente. Yo sé que tú eres un Dios omnisciente. Tú no tienes que entrar a mi casa. Tan solo di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Alabanza hacia Dios. Y Jesús le dijo, oye, mira muchacho, tremendo, tu fe. No he visto una fe tan grande aquí entre Israel, entre esta gente que se dice ser pueblo mío, como esa fe tuya. Y cogió para su casa y llegando a su casa salieron a correr los criados y dijeron, oye, se mejoró el muchacho, se sanó el muchacho, se levantó de la cama. ¿Y a qué hora fue? A tal hora, y pudo recordar que a esa misma hora Jesús declaró esa palabra y su hijo sanó. ¿Por qué? Porque la lógica no te hace entender que Dios es un Dios omnisciente. Es decir, Marta, en medio de su problema, pensaba que Jesús no estaba ahí. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no estamos en lo mismo? Que en medio de nuestro problema creemos que Jesús no está ahí. Porque Jesús no vino cuando ella lo llamó y ella pensaba que Jesús no estaba ahí. Pero la Biblia dice que Jesús, Dios es un Dios omnisciente. Aleluya. Es decir, que Él está en todos los lugares al mismo tiempo y en todo lugar Él está al mismo tiempo. Es decir, que no le coge el Señor ni que 2 horas para llegar. No, el Señor está ahí.
Pero la lógica te hace entender, no, él no está aquí, tiene que venir, tiene que verlo físicamente para poder creerlo. Porque eso es la lógica no cree en las cosas que no ve. Y Marta le dice, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué está pasando? Entonces él no estaba ahí. O él nunca ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Por eso le dice a Marta, ay Marta, no te he dicho que el que cree en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá. Sí, ¿quiere que te lo vuelva a repetir? No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la lógica todavía sigue pensando lógicamente. Y el Señor le dice, Marta, ¿dónde lo pusieron? Y la lógica le sigue diciendo, ya Lázaro está podrido. Señor, pero es que ya han pasado 4 días. Jesús le está diciendo, ¿dónde lo pusieron? Pero la lógica le dice, no, muchachos, ya hace 4 días. ¿Por qué? Porque la lógica dice que a 4 días ese hombre está descompuesto. Usted está viendo cómo es que la gente, cuando se piensa con la lógica en este caminar, nosotros vamos a errar. Entonces Jesús no le preguntó a ellos cuántos días tiene de muerto, porque Jesús lo sabía. Jesús estaba ahí. Jesús dijo que lo de Lázaro no era para muerte, sino para que Dios se glorificara. Lo tuyo, si tú le crees a Dios, es para bendición, es para ver la mano de Dios, no es para que tú... Pero la lógica tiene que tener cuidado. Estos cristianos logistic, que todas las cosas de Dios las quieren analizar de acuerdo a la lógica, te vas a perder con toda tu lógica. Tienes que empezar a caminar el 2021 en fe. Tienes que empezar a caminar en el Espíritu, dejándote dirigir por el Espíritu de Dios. Si no, te va a volver un 8. Te va a volver un desastre. Porque te dicen de allí, te dicen de acá, te dicen de allí. Y la lógica empieza. Pero ¿qué te dice la palabra? Marta, ¿dónde lo pusieron? Señor, tiene 4 días de muerto. Yo no te pregunté que cuántos días tiene de muerto. ¿Dónde lo pusieron? Llévame a donde lo pusieron. Y aún la lógica de Marta, ¿y qué va a hacer ahora ahí? Remuevan la piedra. Señor, pero ¿qué sucedió? Lo que la lógica humana no pudo entender. Cuando el Señor oró, no solamente salió Lázaro de la tumba, sino que dice la Biblia que otros que murieron también se levantaron en ese día. Para afirmar que lo que la lógica muchas veces nos dice nuestra mente, nos puede llevar a errar. Tú quizás estás pasando por una situación tan difícil y por tanto tiempo que ya la lógica te dice que tú no tienes solución. Pero eso no es lo que te dice la Biblia. Y en esta tarde tienes que apoyarte en la Biblia. Dios te ha dado a ti proyectos grandes para tú conquistarlo en Él. La lógica te está diciendo, ¿y cómo eso va a ser posible? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿De dónde va a salir esto? ¿De dónde va a salir lo otro? Dios te ha enviado a ti a lugares y tú estás diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Creyéndole a Dios. Dejando de estar actuando con tu lógica y creyéndole a Dios por fe. Mi alma alaba a Dios. La lectura, quiero hacer esta conclusión. Y quiero volver a la base central. Dice la palabra de Dios que un ciego, y me encanta mucho porque la Biblia es específica, un ciego de nacimiento. No fue que este hombre tenía su vista y en unos cuantos años quedó ciego, no. Un ciego de nacimiento. La lógica humana dice que una persona que nace ciego que es ciego de nacimiento, ¿qué dice la lógica? Que no puede ver. Que jamás, porque nació ciego de nacimiento.
Ahora, si fue que él veía antes y le pasó algo, quizás le puedan hacer una operación, le puedan echar cualquier remedio en los ojos y quizás se le pueda mejorar la vista y volver a ver. Pero dice que nació ciego de nacimiento, número uno. La lógica dice que este hombre jamás puede volver a ver. Número dos, para los discípulos, la lógica era que este hombre había nacido ciego porque este hombre es un pecador. Es decir, las calamidades solamente le llegan a los pecadores. Los hijos de Dios no les puedo tocar nada porque somos hijos de Dios. Hay que tener cuidado, hermano. Y es un error. Yo he visto gente en medio de esta pandemia y en medio de esta cosa que está pasando decir, porque yo soy hijo de Dios, a mí nada me... No, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado, porque si es la voluntad de Dios que Dios quiera glorificarte en tu vida con algo, Dios permite cualquier cosa para Él glorificarse. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que si algo pasó en mi vida, yo tengo que creer que es para Dios glorificarse, que no es para mal, sino es para ver la obra de Dios en mi vida. Amén. Entonces los discípulos creen que este hombre nació ciego porque él pecó o su padre pecó. Jesús le pone el asunto claro, le dice no es que ellos pecaron y pecó su padre. Le dice lo mismo que le dijo cuando le fueron a decir de Lázaro, este hombre nació para que la gloria de Dios sea manifestada. Porque mientras yo estoy aquí es necesario que como luz la gente vea la luz. Amén. Si no hay enfermo, no podemos orar por sanidad. Amén. Tiene que haber enfermo para que se manifieste la obra de Dios cuando tú y yo oramos dirigidos por el Espíritu Santo para que Dios lo sane. Pero la gente no cree ya en los milagros de sanidad. Es más fácil para la gente, la lógica le dice, corre corriendo para el hospital porque te vas a morir. Y ya la gente no tiene, aleluya, el momento de decir, déjame yo hacer una oración de fe creyendo que Dios sana porque Él dice que es mi sanador. Pero cogemos de repente, o búscame la pastilla, búscame el calmante y no lo tomamos. Porque eso es lo que nos quiere decir la lógica. Y tenemos que tener cuidado, gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? No, ninguno de ellos pecaron. Pero también la lógica dice que cuando Jesús se encuentra con este hombre ciego, que Jesús le ponga la mano y le diga, ábranse los ojos de este ciego. Y se abran. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que Jesús escupe en la tierra. ¿Por qué? Porque le quiere dar una enseñanza a sus discípulos para que sean bendecidos y sean prosperados. Escupe en la tierra y empieza a hacer lodo. Y yo me imagino allí que tenían que estar algunos diciendo, oye, ¿qué está haciendo esto? Mira, lodo. Y el Señor en el suelo así, mira, amasando lodo. Aleluya. Me parece a Jesús trasladándose al principio, cuando dice la Biblia, cuando dijeron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre. Y empezaron a diseñar ese muñeco del polvo de la tierra. Y después que lo formaron, dice la Biblia que sopló Dios aliento. El Espíritu sopló vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Porque es el Espíritu de Dios que da la vida. Y Jesús empieza a coger de los materiales, de los componentes con los cuales el hombre fue formado. Y le dice, ahora tú vas a ser una criatura nueva. Y empieza a tomar lodo, gloria sea el nombre del Señor. Y le está diciendo al ciego, desde hoy tú eres una criatura nueva. Ahora tú vas a ver la luz de Cristo. Y empieza a flotarle el lodo. Y como este ciego va a ser una criatura nueva, no está pensando en la lógica, sino está creyéndole a Jesús. Y Jesús le dice, ahora levántate y vete al estanque de Siloé y levanta y lávate. La lógica a este ciego le podía decir, ¿qué disparate esto? Me puso lodo, todavía estoy ciego. No, este hombre creyó a la palabra de Jesús. No pensó en la lógica. Y dice, voy para el estanque de Siloé que yo no tengo nada que perder.
Y dice que la obediencia produjo el milagro. Cuando fue al estanque de Siloé, se lavó sus ojos y empezó a ver. Fueron abiertos sus ojos. Entonces está la gente que piensa logísticamente, la gente que piensa por la lógica, decir, este no es el ciego, ¿cómo va a ser? Y uno dice, sí, él es, otro dice, no, él no es. Y empieza el debate, porque la gente que piensa con la lógica no puede entender la grandeza de Dios. Y empiezan a debatirse uno entre otro. Él no es, no puede ser, ¿cómo va a ser? Si era ciego, nació ciego, no puede ser que está mirando. Y para llegar a una solución les dicen, bueno, pues vamos a resolver este asunto. Pregúntenselo a él. Iban donde este hombre y dicen, ve acá, ¿eres tú el que mendigaba? Sí, yo soy. ¿Qué? ¿Qué tú eres? ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Uno que se llama Jesús me dijo, esto y esto lo hice y ahora veo. ¿Y dónde él está? Yo no lo sé. No, que ese hombre no puede venir de Dios. No, que ese hombre no proviene de Dios. Y empezaron a través de la lógica a descifrar que Jesús no podía ser el Hijo de Dios, que esto no podía ser, y buscaron al papá del muchacho y le preguntaron. Y el papá del muchacho, para cuidarse, dijo, yo no sé nada de eso, pregúntenle a él, porque él tiene bastantes años de edad, que él le responda. Y empezaron a atacar a este pobre hombre para que difamara acerca de Jesús. Porque la lógica dice, no, esto no puede ser posible. Y cuando a lo último ya tenían a este hombre de una manera tan agitada, y quiero terminar con esto porque es la experiencia que tú tienes con Dios la que te lleva a los momentos difíciles a dejar que el Espíritu de Dios te dirija. Ya en un momento donde lo tienen a él diciéndole tantas cosas, él le dice, bueno, miren, yo no sé si este hombre es pecador o no es pecador. Yo no lo sé. Ustedes son los maestros de la ley, ustedes son los que estaban aplicando la ley, ustedes son los que están diciendo, pero una cosa yo sé. Y esa cosa nadie me lo va a quitar, ni la lógica, ni los comentarios, ni lo que esté diciendo la gente. Una cosa yo sé, que antes yo era ciego. Y aunque la lógica diga que un ciego de nacimiento no podía ver, yo sé que antes era ciego, pero ahora yo veo. En esta tarde, yo le pido al Señor que en medio de la situación que tú estás, deje de estar analizando las cosas lógicamente, porque la fe y la lógica en un momento van a chocar. Porque la lógica no va a creer lo que la fe puede hacer. El Señor dice, si tan solo tuviese fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y se movería. La lógica dice, ese monte no se va a mover de ahí. Pase lo que pase, ese monte no se va a mover. Entonces, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A lo que dice Jesús o a lo que dice la lógica? Yo te exhorto en el amor del Señor, que en esta tarde ha venido a hablarte, porque yo no sé cuál es tu situación, yo no sé en qué encrucijada tú te encuentras, yo no sé en qué momento tú te estás debatiendo, lo hago o no lo hago, me voy o no me voy, me mudo o no me mudo. Lo que te quiero exhortar en esta tarde es que no haga lo que la lógica humana te está diciendo que tú debes de hacer. El hombre y la mujer de Dios se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que te dirija, que te dé la respuesta, que te diga lo que tú tienes que hacer, que te diga las cosas que tú tienes que realizar. Porque si te dejas dirigir por el Espíritu Santo y no por la lógica, por tu razonamiento humano de ver las cosas, Dios se va a glorificar en tu vida. Haz como hizo Jesús. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios y no lo que te diga tu razonamiento. Con esto quiero terminar en esta tarde. El salmista se distrajo y por poco rebalan sus pasos.
Cuidado con la distracción que el enemigo puede traerte a tu mente para que tú veas las cosas de una manera como no son. Tú tienes que mirar las cosas a través del espejo de la fe. Lo que Dios dijo se cumple. Y yo no tengo que verlo para creerlo, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No tengo que ser como Tomás, ver para creer. Lo que tengo es que creer que si Él dijo, Él lo va a hacer. Punto y se acabó. ¿Cómo lo va a hacer? La lógica te dice, es imposible. Dios te dice, es posible. Amén. Este salmista por poco resbaló sus pies, pero después comprendió y dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios. Quizá en esta tarde tú necesitas hacer una decisión y decir, yo necesito acercarme más a Dios. Yo necesito volver al lugar de adoración. Yo necesito levantar un altar de nuevo a Dios. Limpiar el altar, arreglar el altar y levantar un altar de nuevo a Dios. Donde fluya su presencia, donde su presencia te hable y te dirija. Amén. Para que no te pase lo que le iba a pasar al salmista. Número uno. Número dos. El ejemplo de Jesús con Pedro. Que aunque estaba siguiendo a Jesús, mucha gente está siguiendo a Jesús. Escucha esto. Mucha gente está yendo a la iglesia. Mucha gente se dicen ser cristianos. Pero tú tienes que al momento de tú conversar con alguien o hablarle a alguien de lo que tú vas a hacer o de las cosas que Dios te ha dicho, asegúrate que sean personas que estén llenos del Espíritu Santo y que estén dirigidos por el Espíritu Santo. Tú no puedes ir a contarle a una gente que lo que piensa a través de la lógica, lo que Dios te ha dicho y lo que tú piensas hacer. ¿Por qué? Porque te va a empezar a poner negatividad. Gente que solamente habla negativamente porque todo lo que hacen, lo hacen a través de la lógica. Entonces, búscate gente lleno del Espíritu. Amén. Para que tú puedas hacer lo que Dios te ordenó hacer. Haz como María. María fue a visitar a Elizabeth, una mujer llena del Espíritu Santo. Amén. Esa es la asociación, esa es la clase de personas que tú tienes que buscar. No te busques esta gente que siempre están acortejando. No, porque la lógica yo he visto nada. En Dios eso no existe. Amén. Lo importante es que tú hagas la voluntad de Dios. Y número 3, gloria sea el nombre del Señor. Lo de este ciego. No hay nada imposible para Dios. Yo no sé por qué situación usted puede estar pasando. Yo no sé en qué momento de la vida tu ministerio, tu salud, tu situación se está debatiendo en este momento. Pero en esta tarde Dios te está trayendo una palabra para que la abrace. Una palabra para que la agarre y te levantes. Una palabra para que creas. Una palabra para que te vivifiques. Una palabra para que traiga convicción a ti de que no hay nada imposible para Dios, que Él es el Dios todopoderoso, que Él reina con poder y autoridad, está en control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Oh, mi alma alaba a Dios. Que no es la lógica humana lo que funciona en nuestra vida, sino lo que Dios ha declarado para nosotros. Eso es lo que se cumplirá. No importa cómo esté la situación. No importa cuál sea el problema ni la situación. Lo que Dios dijo se hará. Empecemos a caminar por fe. Empecemos a andar en el Espíritu. Porque las cosas que se ven son temporales. Lo que tú estás viendo a tu alrededor por la fe tiene que ver lo que es algo temporal. Pero las que no se ven son eternas porque son del Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde.